Bueno, hola, ¿qué tal? Hola Fabiana Wessler, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Se escucha? ¿Funciona el audio? Hola Lorena, hola Arisbe. Saludos desde México, dice. Bueno, ¿se escucha? ¿Se me escucha cuando hablo? ¿Se oye bien? Hago gestos porque no sé si se escucha. ¿Se oye? ¿Será que se está oyendo? ¿Será que funciona bien el audio? Esta es la primera pregunta, ¿no? Que me hago. Este, no sé si alguien podrá decir, ¿se oye? ¿No se oye? Así sé que estamos en comunicación. Hola, ¿qué tal? Este, aquí estamos en la cuenta arriba a un minutito de comenzar. Yo agradecería si alguien me dice si se escucha bien, si está transmitiendo el sonido, se escucha bien, si escucha. Sí, todos contestan al mismo tiempo. Se ve que los mensajes llegan con delay. Andás a ver ahí por, por los, por los cables y las antenas. Bueno, siendo las 10:59, entonces, qué puntuales. Vamos a esperar a lo mejor un minutito. Voy a encender la transmisión de Instagram. Este, Quisiera que también está funcionando. Y nos vamos a dar apenas un minutito más. Mientras va llegando la gente, eh, saludo, agradezco y digo algo que a lo mejor después repito, pero que es que esta va a ser una clase en la que no se va a hablar de coronavirus. La característica central de este encuentro es que no haremos referencia a la pandemia, ni a la virtualización forzosa, ni a lo hartos que estamos del Zoom y de esas cosas, sino que hablaremos de otra cosa, porque como bien dicen aquí eh, Laura Basabe y Estela Cols, el profesor es el que mira para dos lados al mismo tiempo, ¿no? A sus alumnos y al mundo. Hoy el mundo es un texto, está representado por un texto y no por la coyuntura que nos atraviesa. Así que qué lindo juntarnos para hablar de otra cosa, aunque sea por un rato, ¿no? Porque seguramente durante la cena, el desayuno, los casuales en el pasillo con los vecinos, etcétera, no hablamos de didáctica. Así que hoy sí, hablaremos anticoyunturalmente. Y bueno, siendo que lo que nos convoca es un texto, quizás lo mejor sería comenzar diciendo algo acerca de ese texto, ¿no? Eh, Decir que es un texto que fue escrito en el 2007, que este texto forma parte de un libro, es el capítulo 6 de un libro llamado El saber didáctico, compilado por Alicia Camiloni, y del cual participaron varias autoras, entre ellas Laura Basabe y Estela Cols. Un libro premiado, que fue un libro que a partir de su edición, el año siguiente fue incorporado en la bibliografía obligatoria de las cátedras de didáctica y que es un texto que se usa mucho en la materia didáctica 1. Y esta materia didáctica 1 que yo dicto particularmente en el Normal 8 y en el Eccleston, y que fue la iniciativa para hacer esto y reunirnos con les de esta manera y además dejar la puerta abierta para que el que tenga ganas de asomarse pueda hacerlo. Viene a cuento de discutir a partir de este texto. Comencemos entonces esas vueltas. La única cuestión de orden organizativo o contractual que me gustaría decir es que la transmisión por Instagram se corta después de una hora. Si eso llega a suceder, le digo a los que están en Instagram
que la reiniciaré inmediatamente, así que bueno, perderemos un minuto ahí, pero retomamos. Si llegará, no creo que dure más de una hora, yo calculo que no. En fin, vamos entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Dicen las autoras Laura Basabe y Estela Coles que en toda situación de enseñanza hay tres elementos. Un elemento enseñante, uno aprendiente y algo que es transmitido, y que de alguna manera esta idea triangular de la enseñanza está en cualquier definición genérica de la enseñanza, y que en ese tipo de definiciones bastante parecidas entre sí, en las que se dice, por ejemplo, enseñar es que lo que primero sabía uno, después lo sepan dos. Bueno, ahí está uno, ahí está el otro, ahí está lo que uno primero sabía y después saben ambos. Pero estas tres cosas están presentes si queremos entender esta como una situación de enseñanza aquí. Uno de los puntas del triángulo la ocupo yo, la otra punta del triángulo la ocupan puntualmente estudiantes ingresantes a la carrera docente o que están en los comienzos de la carrera, personas que eligieron la docencia. Me gustaría decir algo en este caso sobre esa punta del triángulo, porque hablarle a los que se inician en un oficio, particularmente en este que todos amamos tanto, es hablarle a gente principiante. ¿Y qué caracteriza a un principiante? Ingenuamente uno podría decir el principiante es el que sabe poco. Sin embargo, creo que la diferencia entre el principiante, el intermedio y el avanzado no es que el principiante sabe poco, el intermedio más y el avanzado sabe mucho, sino que tienen distintas actitudes frente al saber. Y hablarle a los que se inician es hablarle a los que están enamorados, sin demasiadas pruebas, sin demasiadas certezas de algo, y se tiraron de cabeza. Entonces, más allá de que sepan poco o mucho, son aquellos que conservan la frescura de esa vocación, y son aquellos que necesitan que se les abra la puerta del conocimiento y que eso les ayude a compartir y saborear juntos algo, por ejemplo la didáctica, por ejemplo la enseñanza, por ejemplo la lectura. Así que aquí estamos haciendo eso. Con respecto a la tercera punta del triángulo, unos son los estudiantes principiantes, otro soy yo, y el otro es un texto. Y creo que conversar sobre un texto, que es el contenido aquí, no es solo contar lo que el texto dice, ¿no? Esto siempre lo decimos los formadores, enseñar un texto no es contarlo, pero también es contarlo, y lo que yo quise es, para poder conversar despegándome del relato del texto un poco acá, es compartir, que lo estuve circulando por ahí, si no lo pueden ver, un audio que dura 43 minutos y en el cual yo con el texto delante, el audio dura más o menos lo que tarda uno en leer el texto, 43 minutos, y no es que lo leo en voz alta, pero párrafo por párrafo, sección por sección, voy aclarando cosas más o menos. Yo sé cuáles son los errores habituales de esto, algunas de las cosas en las que la gente pisa el palito, algunas aclaraciones interesantes de algunos puntos, así que invito a escuchar ese texto al que tenga ganas, antes o después de esta clase. Bueno, antes ya no, si no lo hicieron. El texto está en una dirección que pongo después en los comentarios, fácil, bit.ly/Basabe y Coles. Figura por ahí en una publicación de Facebook, a los alumnos se las di, etcétera. Después lo comparto de nuevo. Dicho esto, ahí aclaro, por ejemplo, que la dependencia ontológica entre la enseñanza y el aprendizaje de la que habla Fenstermacher es ontológica y no odontológica, como a veces piensan los estudiantes, lo cual nos da mucha risa, pero también pasa. Entonces, bueno, ese tipo de aclaraciones no las vamos a hacer aquí, están hechas en el audio. Allí se dice que el texto empieza con una introducción y un pequeño marco teórico y que tiene tres capítulos, tres apartados en los cuales se hace cierta apuesta, cierta hipótesis conceptual, ¿no es cierto? Y a eso me gustaría referirme ahora. Las autoras piensan proponiendo una reflexión sobre cierta diferencia entre una concepción de la enseñanza vulgar y una concepción de la enseñanza específica, elaborada, atenta a la complejidad del hecho de la enseñanza. Y lo cierto es que la enseñanza, y en particular la que tiene lugar en la escuela, es una de las áreas en las cuales la vulgarización del conocimiento popular se impone con más fuerza. Prueba de eso es que no existe divulgación en materia de métodos de enseñanza, didáctica, pedagogía. Fíjense ustedes que, por ejemplo, hay divulgación filosófica, ahí lo tienen a Darío Sena, clases bonitas que todo el mundo entiende sobre autores muy complicados. Ahí lo tienen a Paenza explicando cosas matemáticas para que la entienda mi abuela.
y sin embargo no hay alguien explicando cosas pedagógicas para que las entiendan todos, porque la gente da por hecho que las cosas pedagógicas ya las entienden, porque todos fueron a la escuela. Y sin embargo, van a decir las autoras, no es tan así. El abordaje de la enseñanza desde el sentido común, por supuesto, nos remite a las experiencias propias, pero hay una serie de vocabularios en disputa acerca de cómo vamos a nombrar las cosas de enseñanza, qué vamos a poner en el centro. A modo de ejemplo, y un ejemplo que todos conocemos, hasta hace 1 o 2 décadas era muy común que en los textos de didáctica se utilizara la expresión procesos de enseñanza-aprendizaje, que hoy es más o menos una mala palabra. Para el que hace un abordaje espontáneo y vulgar, esta diferencia le puede parecer absurda o puede parecerle obvia la relación entre enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, este texto profundiza y complejiza e interroga esa relación, preguntándose, por ejemplo, si es una relación lineal, si siempre que se enseña se aprende, o si es una relación mediada en la cual el docente no enseña directamente, sino que el docente, según el enfoque al que se llamará en otro lado mediacional, no incide sobre el conocimiento del alumno, incide sobre lo que el alumno puede llegar a ser. Y entonces hay ahí como un desvío, como una vuelta a la esquina, ¿no? Que no es directo. Y estos vocabularios en disputa dan cuenta de discusiones teóricas bastante desarrolladas, ¿no? De un lado habrá quien está obsesionado con que los contenidos lleguen, del otro lado habrá críticas a las ideas demasiado utilitaristas del aprendizaje, a las obsesiones con que el contenido llene, y se le dará una vuelta de tuerca a esto denunciándolo por materialista. Es decir, el comienza haciendo una problematización de la idea de enseñanza vulgar y desvulgarizando una cantidad de ideas del sentido común de la enseñanza. Y a mí esta relación entre enseñanza y aprendizaje me gusta pensarla deteniéndome un momento en los motivos o en los contextos que pueden llevar a la persona a aprender. Y a mí me gusta pensar que son 4, que por un lado uno puede aprender por placer, por el gusto de aprender. Había una propaganda de la Alianza Francesa en la calle hace un tiempo en Buenos Aires que mostraba a una chica con una boina muy francesa, muy parisina, y decía, el francés te queda bien. Me encanta la propaganda porque, más allá de que me gustaría saber francés y no sé, eh, invita a pensar que hay un conocimiento que si formara parte de uno, cuando uno dice cómo me gustaría tocar el piano como lo toca fulano, ¿no? Digo, este tipo de aprendizaje que nos absorbe, que nos lleva, es uno de los contextos para aprender, que es distinto del aprendizaje, en segundo lugar, guiado por la necesidad. ¿Sí? Necesito aprender cómo se arregla esto que se me rompió. Necesito aprender cómo se dice quiero ir al baño en turco porque estoy en Turquía y necesito ir al baño, ¿no? Distinto de una tercera forma de pensar el aprendizaje que es por inmersión, cuando uno aprende cosas que simplemente no se da cuenta que las aprende porque uno viajó en tren tantas veces que no se dio cuenta que terminó sabiendo los nombres de todas las estaciones de la línea hasta llegar a destino y sin darse cuenta uno aprendió. Y que en la escuela, si bien todas estas pueden suceder, el aprendizaje que caracteriza a la situación escolar no es como punto de partida ninguno de estos, sino el aprendizaje en el marco del estudio y en el marco de la actividad escolar. Uno podría decir, si quisiera mirar el lado oscuro, el aprendizaje por obligación, porque la escuela es obligatoria y la obligatoriedad escolar es un dato político progresista, pero es un dato didáctico complicado, ¿no? Cuando lo pensamos en términos políticos, estamos todos de acuerdo con la obligatoriedad, pero a nadie le gusta obligar a los demás a hacer cosas, ¿no? Entonces, no es lo mismo aprender en el marco del estudio de las actividades escolares que aprender por pura inmersión, aunque el estudio puede proponerse algo por el estilo, o que aprender por pura necesidad, aunque el maestro puede tratar de generar necesidades en sus alumnos, o que aprender por puro placer, aunque el maestro puede hacer todo lo posible para que la tarea escolar sea placentera. Pero en ese punto me parece que hay un nudito que hay que desatar y que el artículo se trata de eso, se trata de qué pasa con la enseñanza cuando sucede en la escuela y qué le pasa al profesor cuando enseña en el aula. La idea central del artículo tiene que ver con que la enseñanza dejó de ser en algún momento algo natural, que se hace por placer, que se hace por necesidad, que se hace por deseo o sin darse cuenta, y que pasó a ser una práctica social regulada.
Así es como se llama, de hecho, el primero de los apartados fuertes de contenido, la enseñanza como práctica social regulada, ¿no? No ya un recurso de supervivencia, no ya algo que hacemos ante la necesidad de habilitarnos en una tarea, sino una práctica ordenada en instituciones educativas dependientes del Estado, digamos. La enseñanza se convierte en una institución humana. Y esta idea de que las personas están afectadas por la enseñanza en la escuela, pero no son las únicas. También está afectada la sociedad en su conjunto, que yo no voy a la escuela para prepararme para el futuro, solo ni principalmente. Voy a la escuela porque pertenezco a una comunidad en la que ciertos saberes definen la tenencia a esa comunidad, ciertas prácticas, ciertas imágenes, ciertas estéticas, ciertos vocabularios, ciertas maneras de pensar y de sentir el mundo. Por eso las autoras dicen, cito, incide no solo en las personas, sino en el devenir de las sociedades y el destino de las naciones, ¿no? La enseñanza en las escuelas se basa en cierta forma de utopía que sostenemos como comunidad, como pueblo, y esto es algo que las autoras nos están tratando de expresar. Ahora bien, leí hace poco en un libro muy bonito de Jorge La Rosa, lo tengo ahí atrás, el profesor artesano, él cuenta una conversación que tuvo, creo que en Lisboa, con Jean Magellan, uno de los autores de Defensa de la Escuela, y se hacen juntos una pregunta que no responden y que yo creo que este texto ayuda a responder. Ellos dicen, si una iglesia en una ciudad es el lugar en el cual se materializa la creencia en Dios, que no es una creencia de todos, ni es una creencia total, ¿no? Algunos creen, otros no creen, algunos discuten, etcétera. Pero esta creencia un poco disputada en Dios, institucionalizada en una iglesia. La creencia un poco compartida, un poco puesta en duda, un poco discutida en la democracia, estaría puesta, en nuestro caso, no sé, en la Casa Rosada, en el Congreso, ¿no? Son estos los lugares en donde la ciudad pone, materializa discutida y consensuada en la democracia. Un tribunal de justicia en la ciudad de Buenos Aires, acá en tribunales, en la calle Talcahuano, es el lugar donde se materializa una creencia compartida y disputada respecto de la justicia, ¿sí? Por eso hay un... La pregunta es, ¿las escuelas son la materialización de una creencia compartida y disputada en qué? ¿Cuál es la creencia en la que se asienta la existencia de una como institución, como edificio, etcétera, ¿no? Y ellos, bueno, aquí las autoras van a recuperar algo del filósofo irlandés Kieran Egan, en el texto aparece como Egan 2000, pero Kieran Egan, filósofo irlandés, que recuperan una serie de preocupaciones, algunas tienen que ver con la formación de ciudadanos y de trabajadores, que las pone un poco en una misma bolsa, hoy por hoy, no sé si es porque pasaron desde que se escribió el texto hasta acá, como diría un expresidente argentino, pasaron cosas. Yo no sé si los autores de referencia que se citan allí o que citan de Egan para pensar la formación de ciudadanos y trabajadores, una linda pregunta sería, ¿quién piensa hoy la educación en términos de formación de ciudadanos y trabajadores y qué distintas maneras de pensar este tipo de formación hay en disputa? Hablan del cultivo académico, del desarrollo personal y lo relacionan con autores tan diversos como Brunner, Joseph Schwab, Rousseau, Dewey, Piaget. El punto es que pensar en el sentido de la escuela nos lleva un poco al siguiente punto del texto, que se titula justamente La escuela. El docente en la escuela. Y lo que hace el texto son 7 observaciones sobre el docente en la escuela, sobre la enseñanza en la escuela. Estas 7 observaciones yo no las voy a comentar una por una, lo hice ya en el audio que mencioné hace un rato, pero déjenme solamente enumerarlas rápidamente y detenerme en algunos comentarios puntuales de 3 de ellas. Las características de la escuela y de la enseñanza en la escuela que las autoras subrayan son la especialización, el saber especializado, la descontextualización, la segmentación del tiempo, la delimitación de roles, el carácter colectivo de la enseñanza en las escuelas, el carácter un poco estandarizado al menos de la enseñanza en las escuelas, el carácter certificante de las prácticas de evaluación y cierta uniformidad.
me detengo en tres de estas solamente, ¿no? Fíjense en primer lugar que se trata de observaciones que suelen hacerse no desde didáctica, sino desde la pedagogía. Uno ha leído a autores que hablan sobre los dispositivos escolares, las configuraciones escolares, las grandes operaciones pedagógicas, estos inventos de Comenius, ¿no? En el 1600 que hoy siguen existiendo, ideas tan geniales como mejor educar a todos los alumnos juntos, que lean todos el mismo libro, cosas que tengan todos la misma edad, separarlos por edad. Estas cosas que para nosotros son evidentes, pero que algún día fueron pensadas por primera vez. Y creo que hay una zona gris, una zona de encuentro entre la didáctica y la pedagogía que este texto logra transitar. La didáctica, si hubiera que pensarla prejuiciosamente, uno podría pensar que tiene un sesgo metodológico, es decir, que se centra demasiado en la pregunta ¿cómo hago para enseñar? Y ustedes, ingresantes, iniciados en la carrera docente, tal vez lo que más ganas tienen al principio es decir, y cuando esté delante del grupo de pibes, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que me hagan caso? ¿Cómo hago para que aprendan? ¿Cómo hago para que las cosas salgan bien, como las había pensado? Y la didáctica es la mejor amiga del que se hace esa pregunta, pero la pedagogía, a su vez, tiene un sesgo, si se la quiere ver de nuevo con prejuicios, tal vez un poco teoricista, tal vez un poco filosófico, ¿no? En el sentido de que, bueno, de que piensa ahí desde las nubes teóricas, pero no piensa en las preocupaciones prácticas de un docente. Y creo que este texto conjuga bien las dos cosas. Volveré sobre esto. Uno de los 7 puntos es el de la segmentación del tiempo. Dice que la escuela marca ritmos, se hacen algunas analogías con los tiempos sociales, los tiempos de la fábrica, los tiempos de la economía, digamos, ¿no? Es un clásico la analogía entre la escuela y la fábrica, ¿no? Pero sin meternos ahí, creo que hay algo que desde el pensamiento pedagógico puede observarse respecto de la segmentación del tiempo y de la temporalidad escolar en general, y que es que el tiempo en la escuela se intensifica. La escuela es el lugar en el cual le dedicamos bastante tiempo a hacer la misma cosa, con paciencia, con constancia, ininterrumpidamente, con otros, con ayuda. La escuela es el lugar en el que no abrimos 20 pestañas al mismo tiempo porque hacemos varias cosas juntas como probablemente están haciendo muchos de ustedes. ¿O no? Por eso está más bueno estar en la escuela que estar en la computadora. La escuela es el lugar en el que el tiempo se intensifica, digo, y se lentifica, porque nos damos un tiempo para hacer las cosas que no es el tiempo habitual de la oferta y la demanda de necesidades en la vida cotidiana. Creo que en el corazón de esta idea del tiempo está la idea de scolé, la idea de escuela, etimológicamente escuela significa tiempo libre, ocio, tiempo liberado, y la interpretación interesante de esta etimología es que se trata de un tiempo separado del tiempo común, en el cual las cosas pasan también a otra velocidad, en el cual nos damos otros tiempos. La segunda de estas 7 características que me gustaría subrayar es la descontextualización. Una característica que cuando los estudiantes leen el texto a veces la malen, porque dicen la escuela enseña en forma descontextualizada porque la Revolución Francesa pasó hace mucho, o porque el Himalaya queda lejos. Entonces, si enseñamos la Revolución Francesa o enseñamos el Himalaya, estaríamos enseñando en forma descontextualizada. Y en realidad lo que ellos dicen es mucho más interesante que esto. La escuela enseña en forma descontextualizada porque enseña las cosas por fuera de su necesidad de uso. Eh, Enseña las cosas de manera tal que, lo voy a decir con un ejemplo. Cuando yo estuve en Formosa, hace ya unos años, fui a dar unas charlas de unas jornadas y vino un funcionario a inaugurar el evento. Y el funcionario, bueno, dijo su discurso y en su discurso contó que cuando era niño en la escuela, él se había convertido en un experto en las características del río Nilo. El Nilo, que queda muy lejos de Formosa, él conocía su actividad económica, sus afluentes, el trayecto que hacía, por dónde pasaba, los pueblos que a lo largo de la historia habían habitado sus orillas, y después, ahora como adulto, se preguntaba, ¿cómo puede ser el momento
que el río Paraguay y el Pilcomayo me mojaban los pies porque se inundaban y mi pueblo estaba con medio metro de agua. A mí en la escuela me hacían estudiar el Nilo, decía, y lo señalaba como con cierta indignación, ¿no? ¿Cómo puede ser que la escuela me esté enseñando el Nilo cuando acá se está inundando mi ciudad con otro río que tengo más cerca y que es más importante estudiarlo? Y puede ser que algo de razón tuviera. Pero yo me quedé discutiendo con los docentes ese día, me acuerdo, no con él porque cortó la cinta y se fue, como hacen los funcionarios, pues está bien, están ocupados, eh, pero me quedé discutiendo si acaso el aula no es el lugar en el cual ser anticoyuntural a rajatabla. En el aula no hablamos de lo que está pasando porque está pasando. No es que no se pueda hablar de lo que está pasando, por supuesto que se puede, pero por la misma razón que yo arranqué esta clase diciendo, ¿saben qué? Alegrémonos, hoy aquí no vamos a hablar del coronavirus. Puede ser que la escuela sea el lugar en el cual se habla del Nilo aunque te esté inundando el Pilcomayo, ¿no es cierto? Porque es un lugar, no porque ignore las cosas que pasan, pero está separado del tiempo de las urgencias, es ajeno a las modas, está desvinculado de las utilidades, y esto significa que enseña en forma descontextualizada. Puede tener sus ventajas y sus desventajas, no se trata aquí, y no lo hace de establecer una valoración sobre esto, sino de analizarlo, de ver qué pasa adentro de una escuela, ¿no? El tercero de los 7 puntos que me gustaría destacar es el de la evaluación. Y obviamente es algo que siempre nos toca de cerca, como estudiantes y como docentes. Le da cierto sabor amargo a las relaciones de enseñanza, esta característica de la enseñanza escolar, que necesita certificar, dicen las autoras, con diplomas frente a ciertas agencias estatales, la apropiación de ciertos saberes. Más allá de la puntería que tengan los mecanismos de evaluación, creo que en el aula coexisten dos contratos o dos subculturas simultáneas. Una que siempre mira la didáctica entre un docente enseñante y un alumno aprendiente, ¿no? Uno enseña, el otro aprende, y la didáctica raras veces se pregunta sobre las ganas que uno tiene. Hay cierta asepsia, ¿no? En la concepción que la didáctica a veces tiene de las relaciones de enseñanza y de aprendizaje. A la hora de enseñar, el docente es visto como alguien que da, que dona, que regala. De hecho, el artículo, ahora lo pienso, comienza haciendo una analogía, ¿no? Entre el dar y el enseñar. Daniel Berizo, en su libro ¿Qué clase de dar es el dar clase? Miren qué lindo nombre. Se pregunta qué clase de donación hay en la enseñanza y responde algo así como que dar clase es una forma de dar en la cual uno no pierde lo que da. Es más, para darlo, para tenerlo, necesita darlo. Y está muy buena esa idea, ¿no? Pero quiero decir, hay algo papanuélico de Papá Noel en la enseñanza, hay algo regalón en el docente que enseña, y hay algo de absorbente, de esponja, de día de mi cumpleaños, en el que aprende. En cambio, en la relación certificante y aprobante, docente que certifica, alumno que aprueba, que es la relación que instala esta forma de evaluación, la evaluación certificante, que no es lo mismo evaluar que certificar, ¿no? Porque evaluar es una palabra que puede hacer bien a la honesta curiosidad del maestro, que quiere saber qué pasó, qué efectos tuvo en el otro, su propuesta, su oferta, su territorio abierto, ¿no es cierto? Su regalo. Pero la certificación es otra cosa. Tiene que ver con de alguna manera, el labrado de cierta acta que certifique ante otra autoridad. En la certificación no hay dos, hay tres. El certificador, el certificado y el Estado, que pide que certifique al otro, ¿no? Entonces digo, en esta relación docente-certificante, alumno-aprobante, esta relación ya no es papanuélica y absorbente, si me disculpan el ridículo neologismo. Al revés, el docente se fija, están cumpliendo las normas, desconfía, y el alumno se vuelve ya no absorbente, sino que tiene que dar cuenta de, ¿no? Tiene que mostrar que sabe. Entonces se invierte la energía. Y esto genera en los profesores, en las escuelas, en las conversaciones acerca del tema, alguna serie de afirmaciones que a mí me parece que vale la pena problematizar.
Se dice que los docentes son anticuados, que son un poco hipócritas porque borran con la evaluación lo que es la enseñanza. Se dice que ponen en marcha sin saberlo o haciendo la vista corta mecanismos un poco autoritarios o hasta perversos. Se dice que se parecen a esa máquina de picar carne que se ve en la película The Wall. Ustedes que son tan jóvenes y no vieron la película The Wall, bueno, métanse ahí en alguna página de esas que se bajan pelis y vean The Wall, o busquen en YouTube la escena del tema Education, We Don't Need No Education, para saber de qué estoy hablando, o de esta imagen de la escuela fábrica de Francesco Tonucci, que muestra a los niños entrando todos diversos de un lado y saliendo todos estandarizados del otro. Y yo creo que todas estas afirmaciones que se hacen de los docentes y que se hacen de la escuela tildándola de tradicional, y que muchas veces tienen su origen en la obligación de los docentes de evaluar y certificar, son lecturas un poco inculpatorias, muchas veces simplificantes, y las autoras de este texto creo que encuentran un hermoso punto de encuentro entre el sujeto biográfico, dicen ellas, y el actor social, que es el educador, que es el enseñante. Porque uno al mismo tiempo es un sujeto de una biografía, que significa de una relación también con sus alumnos, y la relación le pide algunas cosas que tienen que ver con ese honesto acto de conocimiento compartido que tiene lugar en el aula, pero al mismo tiempo el sistema nos pide cosas y somos actores políticos de ese sistema, y conjugar estas dos demandas tan distintas entre sí, asociadas a maneras de pensar tan diferentes, es una de las cosas que hace que la enseñanza en el marco de las escuelas sea difícil, sea desafiante, nos revuelve a veces las tripas, no sabemos cómo desanudar ciertas cosas. Pero estas autoras creo que con estos conceptos nos ayudan a pensarlo, ¿no? Porque encuentran este punto de encuentro entre los que nos piden las relaciones y lo que nos piden los sistemas, y lo señalan como una de las características de la enseñanza en el marco de la escuela. Eh, Hay un apartado siguiente a este en el que se enumeran otra serie de características, esta vez del profesor en el aula, ¿no? Bueno, que encuentra el profesor cuando enseña. Y bien, voy a señalar de esta parte del texto otras tres cuestiones, ¿no? Antes había señalado de la parte anterior del texto la segmentación del tiempo, la descontextualización y la evaluación certificante. De aquí voy a marcar otras tres. Las autoras, Laura Basabe y Estela Cols, plantean que el profesor en la escuela está atravesado de ciertas finalidades. En una planificación lo llamaríamos objetivos, propósitos, aunque no sea exactamente lo mismo, grandes metas que incluso están escritas en los diseños curriculares. En los diseños curriculares, por supuesto, se plantean metas bastante precisas sobre el sujeto que se está educando, sobre lo que se debe aprender en cada grado de la escuela, en cada sala del jardín, en cada año de la secundaria, en cada materia de la formación. Sin embargo, dicen las autoras, aunque todos estos objetivos y metas estén prolijamente enumerados en distintos modos del currículum, en los diseños curriculares, en las planificaciones de los docentes, en los proyectos institucionales, la enseñanza, dicen, es una forma de influencia que irradia, que tiene efectos diversos, sabe muy bien para dónde disparan los efectos de la enseñanza, como para poder decir de una manera tan precisa cuál queremos que sea el punto de llegada, que los efectos de la enseñanza además son muy a largo plazo, que los efectos de la enseñanza, utilizan una palabra hermosa, son escurridizos, que uno enseña y los efectos sí, están ahí, algo va a pasar, pero uno nunca sabe muy bien qué, y es difícil de llevar con la correa el efecto en términos de aprendizaje, en términos de cambio de conducta, en términos de cambio de actitud a partir de la enseñanza. Los objetivos, diríamos, dibujan al menos un mundo posible, nos describen un mundo deseado, un punto de llegada ilusorio, o también un poco utópico, si queremos verlo de una manera positiva, ¿no? Podemos pensar que es ilusorio, que es arrogante, que es un poco fanfarrón del currículum pretender trazar puntos de llegada muy específicos, pero también podemos decir, retomando esta frase de Galeano, ya un poco trillada, que decía, ¿para qué sirve la utopía? Bueno, para saber hacia dónde vamos, para seguir caminando, ¿no? Y no era de Galeano, era de Brecht.
las grandes metas, las complejas prescripciones, ¿no?, que ofrecen los diseños curriculares, estas autoras se van a preguntar cómo las mira, cómo las usa, cómo las piensa un docente real, un docente de carne y hueso que está ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo hace para, de alguna manera, conjugar lo que se espera de la escuela, del aula y de su propio rol con lo que tiene delante, con sus alumnos de carne y hueso, con cara, con nombre y apellido, con historias familiares, con una historia de una relación, este, opa, de una relación personal con ellos, ¿no? Y me parece que acá podemos traer a Flavia Terigi, ahí Lucio Díaz me dice que sí, que era de Galeano la frase, gracias querido Lucio. Que Flavia Terigi, en su libro escrito varios años antes que el texto de Basaros, dice que existen tres maneras posibles de pensar la relación entre estas grandes metas del currículum y lo que pasa en las escuelas. Cómo llega el currículum al aula. Y ella dice, o pensamos que aplica, y entonces los docentes obedientemente llevamos a cabo el currículum, que es lo que sueñan los políticos, cuando se despiertan en mitad de la noche y dicen voy a cambiar la educación, votenme. Por el contrario, la hipótesis que llama de dilución, en la cual cualquier cosa que se piense desde las esferas políticas como proyecto curricular se va a diluir, va a llegar totalmente diluido, va a quedar, digamos, totalmente, va a desaparecer en el camino. Y una imagen no intermedia, sino diferente, en la que plantea que lo que se prescribe desde el currículum se especifica, se vuelve otra cosa, se transforma, se interpreta, ¿sí? Eh, Pienso puntualmente en la experiencia que tuvimos, por ejemplo, los docentes de superior hace un par de años, cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires propuso cerrar todos los profesorados de la ciudad y modernizar la formación docente creando una universidad, ¿no? Este proyecto llamado Unicaba nos indignó, nos pusimos en pie de lucha. Ahí hubo un ejemplo de una comunidad docente que percibe la política curricular como, ¿no?, como un ataque a la posibilidad de educar y seguir. Entonces se cruzan las demandas de cierta ética del trabajo, Ahí alguien me dice que está trabado, que se cuelga un poco. Puede ser, ¿no? Bueno, también se ven los comentarios, quiere decir que funciona. Bueno, habrá que desear que la internet fluya. Unicaba, me dicen, así que me están escuchando. El proyecto Unicaba, digo, es un ejemplo que, más allá de la idea de aplicación, de dilución o de especificación, muestra la complejidad de la relación entre políticas curriculares y prácticas escolares, ¿sí? En las aulas puede percibirse la política curricular como un viento a favor, puede percibirse como un viento en contra, pero también las relaciones y los sistemas se juegan en estos niveles de análisis más macro, ¿no? Un segundo punto de esta parte del texto que quisiera subrayar tiene que ver con esta característica de la enseñanza en la escuela, de ser una enseñanza con otros y hacia otros, ¿sí? Uno siempre funciona en la grupalidad en la escuela, uno siempre es sujeto de la comunicación, uno siempre está inscripto en el marco de relaciones. Y creo que esta idea de relación es una de las palabras interesantes que las autoras utilizan, porque ellas dicen en algún momento que hablar de confianza, hablar de cuidado, hablar de encuentro, hablar de empatía, de sensibilidad, es hablar de encuentro con otros, es hablar de alteridad, es hablar de grupalidad, es hablar de alguna manera de este carácter colectivo que tiene la escuela. Históricamente hay una discusión que creo que podemos ver a la luz de esto que ellas dicen, entre el magistrocentrismo, es decir, aquella enseñanza que mira mucho al profesor y poco al alumno, y el llamado paidocentrismo, bandera de la escuela nueva, esta educación que mira mucho al alumno y busca destronar un poco esa hegemonía del maestro. Y la relación es una tercera posición, que de alguna manera supera al magistrocentrismo tanto como al paidocentrismo, porque mirar la relación es mirar un lugar en donde se ejemplariza en alguna medida las concepciones sociales de infancia y adultez,
las concepciones sociales, eh, los modos disponibles en los que el mundo puede ser mirado, ¿no es cierto? En la relación pedagógica y en cómo se la relación pedagógica hay un ejemplo de cómo pensamos las relaciones humanas, ¿sí? Eh, y creo que en este punto mirar las relaciones entonces es una de las cosas a las que este texto nos invita, ¿sí? El tercero de los varios puntos que ellas señalan en esta parte, acerca del cual a mí me gustaría hacer algún comentario, es el que tiene que ver con el papel mediador. Ellas dicen algo muy bonito, dicen, el docente mira dos cosas al mismo tiempo, mira al estudiante y mira al mundo. El docente es un mediador, es un traductor, yo podría agregar, es una especie de Celestina, ¿no? ¿Vieron el casamentero, el que busca, como, ¿cómo se llamaba este señor? Roberto Galán, yo me quiero casar y usted, entre personas que son estudiantes y ese mundo ante el cual los está invitando a asombrarse, a maravillarse, a interesarse, a prestarle atención. Entonces esta idea del docente mediador, como alguien que mira al mismo tiempo a estos sujetos particulares y a este mundo común, a este mundo compartido, a este mundo público, a este mundo que es de todos, y busca que se encuentren, busca establecer contacto. Ahora alguien podría decir, bueno, pero ese mundo común, ese mundo público, ese mundo de todos, no es para todos el mismo. ¿De qué mundo estás hablando? ¿No? A veces cuando uno dice algo con el que el otro no está de acuerdo, le dice, ¿pero qué mundo vivís? Y entonces uno podría pensar, este maestro, ¿qué mundo está tratando de poner en contacto con estos sujetos? ¿No? Y yo creo que en eso me vuelve a ayudar acá el amigo Jorge La Rosa, la idea de mundo es una idea interesante y explotable. Eh, eh, Traigo una cita de Hannah Arendt, muy conocida, filósofa alemana Hannah Arendt, que en los años 60 escribió un artículo llamado La crisis en la educación, en el que termina con una frase que está muy citada en un montón de textos de pedagogía, de didáctica, de educación. Esa frase dice algo así, como que si amamos que la educación es el lugar en el cual decidimos, si amamos al mundo lo bastante como para no dejarlo pudrirse, ¿no? Renovarlo con la llegada de gente nueva. Amamos lo bastante al mundo como para darle ese impulso, esa frescura que traen los que nacen al mundo para cambiarlo, para renovarlo, para volver a nombrarlo con otras palabras, pero que también la educación es el lugar en el que decidimos si amamos lo bastante a nuestros hijos, a esos que nacen, como para no arrojarlos al mundo sin prepararlos, como para no arrojarlos al mundo, como para darles medios de orientación para que salgan al mundo, diría un pedagogo rosarino, Estanislao Antelo, en una definición de... Pero fíjense cómo la definición de Hannah Arendt trae esta cuestión del mundo y trae esta cuestión de los sujetos que son educados. Y entonces, ante la pregunta que yo había formulado, bueno, pero ¿cuál es ese mundo? ¿Qué es el mundo? ¿El mundo es todo lo que hay allá afuera? ¿Es la lista de todo lo que existe el mundo? Bueno, Jorge responde, no, el mundo no es la lista de todo lo que existe. El mundo es, y fíjense qué lindo lo que dice, esto está buenísimo, dice, el mundo es aquello en lo que estamos implicados, complicados, ocupados o preocupados, interesados, afectados, interpelados, todo aquello que convoca nuestra atención, que nos dice algo, todo aquello que cuidamos y todo aquello por lo que asumimos alguna responsabilidad. ¿En qué mundo vivís? Vivís en el mundo de aquellas cosas por las cuales te sentís responsable, por las cuales afectado. Entonces, de alguna manera, creo que ahí es donde el docente recontextualiza el currículum. Creo que ahí el docente es donde, como decía Terici, lo traduce, lo especifica, etcétera, ¿no? Obviamente, el currículum también es un lugar en el cual se discute de qué mundo estamos hablando cuando decimos mundo y con qué mundo mediamos, y eso tampoco se puede poner por decreto, ¿no es cierto? No funciona de arriba para abajo, funciona de una manera más compleja, y creo que estas son algunas de las muchas cosas que dicen Laura Basabe y Estela Coll cuando dicen que esos saberes, que ese mundo es algo público
y dicen algo más, dicen, ese mundo forma parte del capital emocional, intelectual y técnico de una sociedad. Y dicen capital emocional también, utilizando hace ya casi 15 años una expresión que después fue tan bastardeada, ¿no? Y ellos la utilizan de esta manera tan bonita. En términos generales, entonces creo que el texto nos ayuda a pensar, y digo ya para ir terminando, nos ayuda a pensar en el lugar del docente como un lugar, en primer lugar, que tiene que desbanalizarse, que puede pensarse con un conjunto de preguntas y con un conjunto de palabras y con un conjunto de características que enumeradas son banales, ¿no? Porque hay un punto en el que uno podría decir, ah, bueno, la escuela descontextualiza, parte el tiempo, delimita los roles. Bueno, eso ya lo puede pensar cualquiera, son cosas obvias, ¿no? Y sin embargo, que como lo hace la pedagogía, el pensamiento desde la didáctica, piensa cosas evidentes, pero las piensa desde un lugar riguroso, complejo, porque la escuela es algo que tenemos tan cerca y que hemos vivido cotidianamente desde la infancia, que por supuesto todo el mundo tiene la sensación de que conoce profundamente todo lo que sucede adentro de las escuelas y que no se siente profundamente habilitado para pensar, decir, y todo el mundo está habilitado de hecho, pero bueno, no es lo mismo decirlo desde el sentido común que decirlo desde este conjunto de categorías teóricas que propone el texto. Digo además algo que había dicho al principio, pero no habían llegado todos, y que es un texto espeso, ¿no? Es un texto denso. Si bien es un texto que está escrito en un lenguaje muy amigable, es un texto generoso en cuanto a que es fácil de entender, pero dice muchas cosas en pocas páginas. Presupone, digo, cada párrafo del texto da para detenerse y abrir una conversación y recuperar ejemplos e historias. Tal vez por eso es un texto que en la formación docente y en las cátedras de didáctica ha sido adoptado de esta manera tan fecunda como bibliografía obligatoria, porque es un texto que permite pensar y discutir. Pero en relación a este último diálogo que yo traté de establecer entre este texto y el de La Rosa, creo que una pregunta interesante que podríamos hacernos en relación a este mundo, que no es todo, sino aquello en lo que estamos implicados, complicados, ocupados, es pensar la enseñanza también como una forma de implicación, de generación de intereses, de afectaciones, de atenciones, de cuidados respecto de ese mundo, ¿no? Me gustaría concluir leyendo la cita, la frase final, parafraseando un poco lo que las autoras dicen, porque el texto termina de una manera muy bonita. Y después abrir un poco algunas preguntas, si es que las hay, que yo había previsto un espacio para los propios estudiantes, que a lo mejor tienen bellas preguntas que nos interesan a todos, así que si todavía no lo han hecho, dígame si les llegó mi trabajo. No, Juliana, no es ese el tipo de pregunta que le estoy pidiendo. Bueno, voy a concluir leyendo la cita final del texto, que dice así: para quienes trabajan como enseñantes, la complejidad de la enseñanza es una vivencia cotidiana. Se manifiesta en los fracasos, en los vacíos, en los malestares y también en las ocasiones en las que logramos suscitar asombro, curiosidad, confianza, aprendizaje. Y esta complejidad la vemos también, dicen, cada día en la proeza de asegurar el encuentro de un grupo de aprendices con el mundo que los rodea, con el mundo heredado y con el mundo que todavía está para ser creado. ¿Sí? O sea, el mundo no es solo lo que hay, es lo que puede haber gracias a que aquí estamos, ¿no es cierto? Y bueno, creo que en ese punto es un texto que deja estas hermosas palabras finales que yo las quería dejar también como palabras para pensarlo juntos. Bueno, a ver si hay alguna preguntita en los minutitos que quedan. Por ejemplo, bueno, acá alguien pregunta por Hannah Arendt y la relación de Hannah Arendt entre mundo y... Sí, la relación de Hannah Arendt, sí, creo que la de Hannah Arendt, por supuesto, en su interpretación más usual, no tiene que ver tanto sino en la renovación y la conservación del mundo a través de la educación, ¿no?
como que la educación es un poquito de las dos cosas, conservar el mundo que tenemos y renovar el mundo para que se transforme en otra cosa. Esta dinámica creo que es que los textos, esa frase en particular, se refiere a eso. Aquí alguien dice que hay un texto de Dubet sobre el programa institucional, sí, la escuela Mirna, el texto de Dubet hace un procedimiento parecido, quizás se podría inscribir en textos pedagógicos. Si vos querés poner el nombre del texto, creo que se llama, habla de la escuela como templo, de los escuela, ¿no? Sobre la institucional, el programa institucional de la escuela. François Dubet, yo diría que es uno de los textos que efectivamente plantean la escuela como un conjunto de dispositivos, de operaciones, de características, y es un texto bien pedagógico, ¿no? Por supuesto, puede dialogar con este texto, ¿no? El docente, dice Carla, mira al estudiante y al mundo. Incluiría que mira su interior, su mundo interior, plantea, ¿no? Es verdad. No sé, ¿habrá alguna parte? Es una pregunta que podemos hacer, ¿no? ¿Habrá alguna parte? Sí. En este texto hay un apartado en el cual yo creería que no lo dice de la manera un poco espiritual que la planteas vos, ¿no? Pero hablan sobre los estudios del pensamiento del profesor. Una de las características, digamos, del pensamiento didáctico y de las corrientes en las que psicología y didáctica se han cruzado, y esto lo trabaja muy bien Daniel Feldman en uno de los capítulos de su libro requete clásico, Ayudar a enseñar, son los estudios sobre el pensamiento del profesor, ¿no? ¿Qué tiene el docente en la cabeza mientras está enseñando? ¿En qué está pensando? Porque uno no tiene el método prolijo, limpito para ser aplicado, ¿no? Esto lo comenté, creo, un poco en el audio que acompaña esta clase, en el que comento el video. Dije que iba a decir dónde estaba ese audio de manera más, pues lo digo ahora. La dirección es bit.ly, que es una página en la que abrevian direcciones, ¿no? Qué mala letra que tengo. Bit.ly, ¿no? Esto, bit.ly, barra Cols, que son los apellidos de las autoras. Ese bit.ly barra Basabe Cols lleva a un audio en el que después lo publico de todos modos en Instagram y en Facebook bien tipeado. Pero decía, es un audio de 40 y pico de minutos en el cual hay un recorrido, digamos, más obediente del texto, punto a punto, diciendo, explicando algunas palabras que alguien podría no conocer. Es un trabajo más de estudioso que de comentarista como el que estoy haciendo ahora, ¿eh? Y creo que es algo que mis estudiantes de didáctica me ha decidido que haya hecho con otros textos antes, ¿no? Acá me dice las 7 observaciones que hacen las autoras, decís, Aldana, mira. Bueno, el texto está dividido en varios capítulos, ¿no? El capítulo que se llama La enseñanza en la escuela, que es el apartado número 4, digamos, del texto, enumera estas 7 características. El típico recurso que tiene el lenguaje académico de la enumeración, ¿no? Vieron que todos los textos académicos en algunos dicen en primer lugar, en segundo lugar, luego, finalmente. Entonces, este recurso utilizan las autoras para dar 2 o trafitos a cada una de esas 7 características que yo aquí mencioné muy, muy al pasar y me detuve solamente en 3, no tanto para explicar, ponerlas en relación con otras cosas. Aquí preguntan sobre la didáctica hoy, pregunta Diego, ¿no? Sobre las discusiones que se plantea la didáctica hoy. Y es porque este libro, como decíamos, fue escrito ya hace casi 15 años, bueno, no tanto, en el 2007, 2008. Y si han cambiado la agenda de preguntas de la didáctica, es una linda pregunta. No sé si podría yo responderla, me parece que me queda grande esa pregunta. Tampoco soy de pura sangre un didacta yo, pero creo que la principal cosa que se podría decir sobre eso, o que yo podría decir, tiene que ver con esta diferencia entre la didáctica y la pedagogía, ¿no? Yo dije, la didáctica, si la queremos mirar prejuiciosamente, tiene un sesgo metodológico, y la pedagogía un sesgo teoricista, filosófico, como que no puede salir del aula y la
entrar al aula singular y concreta en la que hay demandas prácticas, al aula del lunes a las 9 de la mañana, digamos. Y yo creo que lo que sí está pasando es que cada vez más la didáctica está pudiendo mirar desde más lejos y la pedagogía se está generando esta zona gris, creo, ¿no? Se están mezclando sanamente ambas disciplinas. De hecho, hace poquito estuve en una ciudad al sur de Bogotá, en Colombia, llamada Villavicencio, en la que conocí a un didacta de Manizales llamado Oscar. Y Oscar, mantuvimos una muy linda conversación sobre el aprendizaje. Yo venía de leer a Jorge, a La Rosa, y venía como él tacha la palabra aprendizaje, ¿no? Y dice, a la escuela uno no va a aprender, uno va a estudiar. Él se me decía, lo que pasa es que los que no son didactas piensan que la única manera de mirar el aprendizaje es a través del cristal de la psicología, dice, y en realidad el aprendizaje no es propiedad de la psicología, se lo puede mirar desde muchos otros lugares, y de hecho ahora leyendo el último libro de Jorge encuentro que define el aprendizaje desde la filosofía, por ejemplo, y pone a discutir ahí a Gilles Deleuze con no sé qué otro filósofo sobre concepciones del aprendizaje, y llega a decir, por ejemplo, que el aprendizaje tiene que ver con poder sentir que las cosas nos hablan y nos responden a preguntas que no hicimos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante pensar también desde esos lugares. Bueno, agradezco muchísimo a todas y a todos los que se han acercado, especialmente a mis estudiantes les digo que las seguimos en el foro de nuestra materia, en el Classroom que estamos usando para encontrarnos, y a los demás, por supuesto, en los comentarios del Facebook o del video de Instagram. Voy a publicar una publicación en Instagram con algunos datos bibliográficos y también en el Facebook para seguir conversando un poquito más después. Y realmente agradecido de que me hayan dado estas horas o días previos de ponerme a preparar el apunte de la clase, esa adrenalina que en este momento no estuviéramos en esta situación, estaría sucediendo en alguna otra ciudad del país o en circunstancias diferentes. La he pasado muy bien, espero que ustedes también y que les haya servido. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.